Estamos dando la bienvenida, como todas las semanas, al doctor Eber Gatto. ¿Cómo estás, Eber? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Al contrario. ¿Cuántas cosas que hay en el país y en el mundo, no? Ciertamente, para hablar mucho tiempo. Realmente, para cubrir toda una transmisión a propósito de sucesos que se dan en el Uruguay, que se dan en la región y que se dan en el mundo. Yo diría, Jorge, que son buenos tiempos para los periodistas, ¿verdad? Sí, para los... a pesar de que... mira lo que se me ocurre pensar cuando tú dices eso. Sí. A pesar de que el periodismo en los últimos tiempos ha sido, de alguna forma, no digo desplazado, pero sí ha tenido, digamos, una competencia muy fuerte a través de situaciones como las que generó Wikileaks en su momento, o el caso Snowden a través del soldado Manning, ¿verdad? Que llega a hacer públicos documentos que son absolutamente privados de un gobierno, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, que revela un espionaje electrónico que ha indispuesto a Estados Unidos con diversos países, algunos de ellos de la región, ¿verdad? Como Argentina, Brasil, especialmente Brasil y México también, que está muy enojado. El presidente Mujica dijo que no hay ninguna novedad, que el espionaje existe en el mundo. Bueno, una cosa es, yo esos comentarios de Mujica tan a la ligera me parece que no debería hacerlos. El espionaje existe, es tan viejo como el mundo, eso es absolutamente cierto, pero el espionaje a esta escala, donde son escuchadas las conversaciones personales, telefónicas o por computadora, de los presidentes de Brasil, de Argentina, de casi todos los países latinoamericanos, en forma directa, en una central escogida, fabricada o elaborada precisamente para ese tipo de tarea de espionaje, tiene una escala absolutamente inusual. Se podrá decir que el avance de la técnica ha permitido esto, pero lo cierto es que la privacidad en el mundo está puesta absolutamente en cuestión, ¿no, Jorge? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo digo además que estas nuevas fuentes, porque tú señalas muy bien, Manning, Snowden, son fuentes inesperadas. Antes era muy raro que un hombre pudiera acopiar tamaño volumen de información, pero a su vez estas fuentes generan una actividad periodística y cataratas de reflexiones periodísticas en todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Es un fenómeno que tiene muchas dimensiones. Es un fenómeno, por un lado, aterrador, por un lado demostrativo de la capacidad del hombre contemporáneo de llegar a la información, por otro lado de su pequeñez, de su indefensión frente al Estado, cómo los Estados se han convertido en algo inimaginable en su poder de control de la vida humana. Fíjate tú, Jorge, que del mismo modo que se puede escuchar una conversación entre la presidenta de Brasil y cualquier tercero, también se podría matar a la presidenta de Brasil con una bomba teledirigida con una precisión de 3 a 5 metros, desde medios electrónicos absolutamente lejanos, ¿verdad? Yo no quiero introducirme en un vértigo de reflexiones que nos llevaría muy lejos, pero vivimos en un mundo muy particular, muy diferente a lo que era el mundo de hace solo 20 o 30 años atrás, ¿no? Claro. Tú sabes que lo que me hace entrar en conflicto con todo esto, que yo comparto, lo que has dicho, Eber, ha sido un artículo muy interesante que publicó el New York Times, firmado por Thomas Friedman, que es justamente uno de los columnistas más prestigiosos de ese diario, y en donde señala concretamente que Estados Unidos es un país amenazado. ¿Y cuáles son, digamos, en el orden de hechos que él llama pacíficos? Yo no sé si son tan pacíficos. Ahí
discrepo con Friedman, ¿no? ¿Mm? Nos introduce la púa de decirnos de cuáles son los elementos que le dejan a Estados Unidos para mantener, digamos, en ese estado de amenaza continua que vive desde el año 2001, digamos, una situación de seguridad para su población. Es una reflexión atinada. Sí. Lo que pasa que habría que preguntarse por qué Estados Unidos está tan amenazado, en qué medida eso no es consecuencia de ese rol de policía internacional o de juez de la moral, claro, internacional que el país se ha atribuido. Yo te digo sinceramente, Jorge, revisando la historia de la civilización occidental, no vas a encontrar jamás un dominio hegemónico, militar, político, económico. El 40% de la economía del mundo está en Estados Unidos, de tal modo que una hegemonía de esta clase naturalmente que produce reacciones. Lo que Friedman se debería preguntar es si Estados Unidos no tendría que convertirse en una nación con aspiraciones más modestas, más cooperativas, más de trabajar en conjunto con el resto de la humanidad. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo aproximadamente. Los Estados Unidos son 320 millones de habitantes. No son una mayoría abrumadora, ni mucho menos. De tal modo que esa posición que tienen, me parece a mí, que es la que en definitiva despierta la animadversión y esos peligros que son ciertos, claro, que el país atraviesa, ¿no? Sí. Es decir, si tú pretendes ejercer una hegemonía como la que mantiene los Estados Unidos sobre el mundo, naturalmente que te arriesgas a abrir flancos y a ser amenazado en muchos campos, ¿no? Sin duda. Y ahí estamos entrando en tema que tenemos previsto para el día de hoy, porque está la situación que se vive concretamente en Siria. Y ahí sí que hay un elemento que grafica de alguna forma ese conflicto que existe entre, digamos, qué hacer en un país donde están ocurriendo cosas atroces, donde Médicos Sin Fronteras hace la denuncia de que se han utilizado armas químicas. Exacto. Hubo un previo anuncio del presidente Obama de decir el límite es la utilización de armas químicas. La población norteamericana, lo decíamos hace un ratito, lo están expresando las encuestas, no quiere que Estados Unidos intervenga en un conflicto internacional de este porte. ¿Cómo nos ubicamos frente a esta situación? Bueno, justamente siguiendo con los comentarios en que estábamos anteriormente. Es decir, es cierto que el conflicto sirio no tiene demasiados antecedentes tampoco en el mundo. Fíjate tú que hay 6 millones de desplazados sobre una población siria de poco más de 20 millones de habitantes. Quiere decir que alrededor de un tercio de la población de un país o bien está fuera del territorio, hay 2 millones en los países limítrofes, o ha sido desplazada de su locación original y ha tenido que correrse hacia otras zonas más tranquilas del país. Eso es una catástrofe humanitaria de dimensiones casi sin antecedentes. Yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, al fin de la Segunda Guerra Mundial, se desplazaron de la zona de los Sudetes, de la zona checa de los Sudetes, a 5 millones de alemanes que Hitler había anexado a Alemania, ¿verdad? Uh-huh. Y eso constituyó una tragedia, Jorge, que todavía se comenta en la literatura sobre la Segunda Guerra como una de las consecuencias más atroces de ese conflicto. Ahora, a los ojos del mundo, en el 2013 tenemos 6 millones de refugiados, ¿verdad? Es una cosa, unas cifras absolutamente inéditas, y la mayoría son niños, de modo que una tragedia humanitaria donde además la ayuda internacional es muy escasa,
Las Sí. Naciones Unidas no tiene fondos. Estados Unidos ha contribuido poco y nada desde el punto de vista económico al sostenimiento de las Naciones Unidas. La situación ha mejorado un poco con el presidente actual, pero de todos modos Estados Unidos mantenía deudas millonarias con las Naciones Unidas, y eso desmiente un poco ese interés humanitario que alega como motivo para la intervención. Yo no dudo que lo tenga y que sea una de las motivaciones del presidente, pero siempre estas duplicidades ponen en duda la cristalinidad de las intenciones, ¿verdad? Claro, claro. Yo estaba justamente pensando cuando tú mencionabas recién lo de Estados Unidos que es un país admirable, pero con una política exterior realmente que, bueno, los latinoamericanos podemos dar fe de ello, ¿verdad? Ha sido muchas veces desastrosa. Exacto. Independientemente de que haya Estados Unidos también escrito algunas páginas muy importantes en la historia del mundo, fuera de los Estados Unidos, ¿verdad?, en situaciones muy complejas para nuestro planeta. Pero estaba pensando que esto de Estados Unidos, ¿hasta dónde se debe o hasta dónde está explicado, digamos, por el fracaso de las grandes organizaciones internacionales? Por ejemplo, Naciones Unidas, ¿verdad? Claro. Yo creo que es un factor explicativo importante. Si Naciones Unidas hubiera tenido la potencialidad que se pensó en los acuerdos de Bretton Woods en los años 40, si las Naciones Unidas no tuvieran el cáncer de ese veto unilateral que puede imponer cualquiera de los integrantes del Consejo de Seguridad, si el Consejo de Seguridad a su vez fuera un organismo más democrático, probablemente nos acercaríamos a formas de gestión internacional mucho más, digamos, mucho más eficaces. La gran desgracia del mundo, Jorge, es que tiene conflictos de entidad mundial. La globalización hace que cualquier conflicto en cualquier región del mundo y de cualquier naturaleza pueda tener consecuencias que se expandan a toda la red interconectada que supone la globalización. Sí, sí. Pero a su vez no hay instituciones acordes con la amenaza o con el desafío de esos peligros. Las Naciones Unidas no tiene capacidad para responder, pero además las Naciones Unidas, fíjate tú, está dividida en dos campos muy antagónicos. El campo donde se toman las decisiones fundamentales, que es el Consejo de Seguridad, donde, salvo situaciones muy excepcionales, como fueron algunos conflictos africanos, Burundi, donde las Naciones Unidas intervinieron como tales en misiones humanitarias con el consenso de todo el Consejo de Seguridad, fuera de esos casos, el veto de alguno paraliza al Consejo de Seguridad y por consiguiente los países intervienen unilateralmente y sin normas de derecho internacional que legitimen esa intervención. Esta pretendida pacificación que quieren imponer Estados Unidos y Francia no cuenta con ningún tipo de legalidad internacional, es una decisión unilateral. Sí. Lo que me está alegrando es que en definitiva, alegrando, es un término un poco adecuado para la situación, pero te quiero decir, lo que me da cierta esperanza es que por lo menos Obama está esperando un pronunciamiento del Congreso de su país, naturalmente, pero también de las Naciones Unidas, probando inequívocamente que se utilizaron por parte del gobierno armas químicas. Claro. Si no apuró antes que se pronunciaran las Naciones Unidas, porque corría el grave riesgo de caer en lo que cayó el presidente anterior, en el ridículo de invadir un país en busca de armas que no existían, ¿no? Claro. Es un tema muy complicado, es un tema que involucra a Estados Unidos, involucra a Siria, involucra a Irán. A Irán, sin duda, a Israel. Sí. Hay muchos países que están involucrados. Lo de las organizaciones internacionales, como señalabas tú hace algunos minutos, es algo realmente que es llamativo.
Hay denuncias concretamente sobre la utilización de los fondos en Naciones Unidas, Exacto. es decir, el dinero que va hacia una burocracia que no es eficiente, gente de escritorio que generalmente no están en la categoría de las personas o de los funcionarios que pueden de pronto generar soluciones y de recursos que son distraídos, digamos, para poder de alguna forma aliviar la situación de apremio que se viven en muchas partes del mundo, ¿no? Y además, Jorge, del lado árabe, digamos así, hay un conflicto que hace unos 10 o 15 años existía, obviamente, tiene siglos de existencia, pero no tenía la notoriedad ni la potencialidad que tiene en este momento, que es el enfrentamiento entre chiitas y sunitas, ¿verdad? Sí. En cierto momento del enfrentamiento entre Occidente y el mundo musulmán, la pugna entre ambos bloques era tan fuerte que lograba disminuir las contradicciones internas entre las dos grandes sectas religiosas musulmanas, cosa que ahora no ocurre. El régimen iraní ha tenido la consecuencia de que el enfrentamiento entre chiitas y sunitas se haya extendido a prácticamente todo el mundo árabe. Entonces, acá el partido que está jugando Irán es no solo extender el eventual dominio chiita sobre mantenerlo en Siria, donde es una minoría que domina, porque el conflicto sirio es un conflicto de hondo contenido religioso, ¿verdad? Una minoría religiosa que impera de manera autoritaria sobre una mayoría que tiene otra orientación. Es para decirlo, para que la gente entienda en términos claros. Es lo mismo que si en el Uruguay hubiera un gobierno católico y la población fuera mayoritariamente protestante. Claro. ¿Verdad? Es exactamente esa situación. Pero además Irán pretende desestabilizar todos los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, donde la situación es una dictadura también, una dictadura sunita, pero mucho menos estable de lo que se piensa. De modo que lo que está en juego aquí con el mantenimiento del régimen sirio es la eventualidad de reafirmar el régimen chiita sobre los sunitas. Mientras que el mundo árabe, tú has visto que apoya ciertas medidas de contención contra Bashar al-Assad. Lo de los países árabes, Libia, Arabia Saudita, Jordania, están en contra del régimen, del oficialismo en Siria. De modo que ese conflicto se cruza con el otro y genera esta situación tremendamente explosiva. Y al lado de eso, las organizaciones terroristas buscando sacar provecho de la situación. Todo lo cual genera un tablero con unas complejidades y unos peligros potenciales tremendamente difíciles, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las horas próximas serán decisivas. Yo te diría, Jorge, que no va a pasar nada hasta tanto el Congreso de los Estados Unidos no se expida de modo absolutamente claro sobre el tema. Sí. Y creo, y esta es una predicción mía, quizá atrevida, no va a pasar nada hasta que Naciones Unidas no determine de modo claro si se utilizó o no se utilizó armas químicas por parte del gobierno sirio, ¿no? Ahora, mientras tanto, Siria se despedaza, ¿no? Mientras tanto, Siria se despedaza, y se despedaza, como te decía antes, 20 millones de personas. Sí. Una tragedia humanitaria de la cual quizá lo leemos en el diario con una cierta indiferencia, ¿verdad? Sí. Pero es absolutamente terrible, ¿no? Bien, no te hablé de River, porque eso te iba a merecer un comentario larguísimo que iba a desplazar estas cosas pequeñas que ocurren en el mundo para hablar de las grandes cosas del mundo, como que River está haciendo una campaña fantástica. Me imagino cómo está Renzo, ¿no? Está muy muy feliz yendo todos los domingos
a alentar al cuadro. Estamos viviendo buenos momentos en ese aspecto. Y tú decís bien, de alguna manera esas pequeñas cosas son las que permiten atenuar, aunque parezca absurdo, aunque parezca contradictorio, que atenuar un drama humano como el que está ocurriendo en el mundo con la victoria de un equipo de fútbol. Sin embargo, el hombre es un mecanismo fabricado para compensar las cosas de esa manera, ¿no? Sí, sin duda. ¿Tu libro, Ever? Mi libro sale en la feria, Jorge. Está pronto. ¿Ah, sí? Están ya, digamos, están por coserlo. Sí. Y iba a ser presentado por fin de siglo en la feria que comienza en la primera semana de octubre. ¡Caramba! Así que allí nos veremos. Nos vamos a ver antes. Es una promesa de una lectura importante. Bueno, me alegro. Qué bueno escucharte todas las semanas, Ever. Un abrazo grande, ¿eh? Otro para ti, que andes bien. Igualmente, igualmente. Adiós.